Hola a todos y sean cordialmente bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la historia de Nimrod, uno de los personajes más misteriosos y debatidos de toda la Biblia. A diferencia de otros personajes bíblicos, Nimrod aparece muy pocas veces en las Escrituras, pero su figura dio origen a una enorme cantidad de tradiciones, leyendas e interpretaciones que se desarrollaron durante siglos en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sin embargo, más allá de las leyendas, existe una pregunta que ha intrigado a historiadores, arqueólogos y especialistas durante generaciones: ¿existió realmente Nimrod? Ahora sin más preámbulo, disfruta de su biografía. Según las tradiciones bíblicas y extrabíblicas, Nimrod fue identificado como el gobernante relacionado con la construcción de la Torre de Babel. Diversos relatos judíos, cristianos e islámicos lo describen como un rey poderoso y tiránico que dirigió la construcción de la torre, apartó a los hombres de Dios y se enfrentó al patriarca Abraham. Algunas leyendas incluso afirman que intentó matarlo arrojándolo al fuego, aunque sin éxito. Con el paso de los siglos, las tradiciones populares ampliaron enormemente su figura. Algunas lo identificaron con personajes como Amrafel, Nino o Zoroastro. También se le atribuyeron diversas innovaciones, como el uso de la primera corona real y la introducción de la idolatría entre los pueblos antiguos. Sin embargo, no existe evidencia histórica directa de que Nimrod haya sido una persona real. Su nombre no aparece en registros históricos, listas reales, inscripciones ni documentos conocidos de la antigua Mesopotamia. Los historiadores tampoco han encontrado pruebas que lo vinculen con gobernantes documentados de la región. A pesar de ello, varios especialistas han intentado identificar qué personaje histórico pudo inspirar el relato bíblico. Investigadores han sugerido que la figura de Nimrod pudo inspirarse en distintos reyes asirios, acadios o babilonios, o incluso en el dios mesopotámico Ninurta. Por ello, actualmente la mayoría de los historiadores considera a Nimrod una figura legendaria o semilegendaria, cuya historia probablemente combina recuerdos de antiguos gobernantes mesopotámicos con tradiciones religiosas desarrolladas a lo largo de muchos siglos. La primera mención de Nimrod aparece en el libro del Génesis, dentro de las genealogías posteriores al diluvio. Allí se le presenta como hijo de Cush, nieto de Cam y bisnieto de Noé. La Biblia lo describe como un poderoso en la tierra y también como un poderoso cazador delante del Señor, destacándolo como una figura de gran fuerza, prestigio y autoridad. Esta información vuelve a aparecer en el primer libro de las Crónicas, donde se repite brevemente su genealogía. Además, el libro de Miqueas menciona la tierra de Nimrod como una referencia a Asiria o, de forma más amplia, a la región de Mesopotamia. Debido a ello, la tradición bíblica relacionó a Nimrod con las primeras grandes ciudades y reinos de aquella zona, considerándolo uno de los primeros gobernantes poderosos después del diluvio. Según el relato de Génesis, los comienzos del reino de Nimrod estuvieron en las ciudades de Babilonia, Uruk, Akkad y Calne, todas ubicadas en la tierra de Sinar, identificada generalmente con la antigua tierra de Sumer. Este pasaje ha sido interpretado de distintas maneras. Algunos consideran que Nimrod fue el fundador de estas ciudades, otros creen que simplemente las gobernó, y una tercera interpretación sostiene que pudo haberlas fundado y gobernado al mismo tiempo. El texto bíblico también menciona la expansión hacia Siria, pero existe una ambigüedad en el hebreo original. No está completamente claro si fue Nimrod o Ashur quien construyó ciudades como Nínive, Resén, Rehoboth-ir y Nimrud. Debido a esta incertidumbre, distintas traducciones de la Biblia presentan interpretaciones diferentes. La cuestión fue objeto de debate durante siglos. Incluso el historiador inglés Walter Raleigh dedicó varias páginas de su obra Historia del Mundo a analizar los argumentos de estudiosos anteriores sobre si las ciudades asirias fueron fundadas por Nimrod o por Ashur. Por ello, dentro de la tradición bíblica, Nimrod aparece como una figura estrechamente asociada con el surgimiento de las primeras grandes ciudades y reinos de Mesopotamia, aunque los detalles exactos de su papel siguen siendo objeto de interpretación.
Las tradiciones judías, cristianas e islámicas desarrollaron enormemente la figura de Nimrod, mucho más allá de lo que aparece en la Biblia, aunque el texto bíblico solo lo presenta como un poderoso gobernante y cazador. Con el paso de los siglos se convirtió en uno de los grandes símbolos de la rebelión contra Dios. En la tradición judía y cristiana, Nimrod fue identificado como el principal impulsor de la construcción de la Torre de Babel, aunque el Génesis nunca lo afirma explícitamente. Esta asociación surgió porque las ciudades principales de su reino eran Babilonia, Uruk y Akkad, todas ubicadas en la tierra de Sinar, donde según la Biblia se levantó la torre. El historiador judío Flavio Josefo afirmaba que Nimrod fue quien convenció a la humanidad de desafiar a Dios. Según su relato, Nimrod enseñó a los hombres a confiar en su propia fuerza en lugar de agradecer a Dios sus éxitos. Poco a poco transformó su gobierno en una tiranía y propuso construir una torre tan alta que ni siquiera un nuevo diluvio pudiera destruirla. Cuando Dios vio aquella arrogancia, confundió las lenguas de los constructores y dispersó a los pueblos por toda la tierra. Diversos textos rabínicos fueron aún más lejos. Algunos identificaron a Nimrod con Amrafel, enemigo de Abraham. Otros interpretaron el título bíblico de poderoso cazador delante del Señor como cazador contra el Señor, es decir, un hombre que se oponía activamente a Dios. Incluso algunos rabinos relacionaron su nombre con una palabra hebrea que significa rebelde. La leyenda más famosa sobre Nimrod es su enfrentamiento con Abraham. Según numerosas tradiciones judías e islámicas, los astrólogos de Nimrod le anunciaron que nacería un niño destinado a destruir la idolatría. Temiendo perder su poder, ordenó matar a los recién nacidos, pero Abraham sobrevivió oculto. Cuando creció, desafió públicamente la adoración de los ídolos y discutió con Nimrod sobre la existencia del único Dios verdadero. En muchas versiones de la historia, Nimrod ordenó arrojar a Abraham a una gigantesca hoguera. Sin embargo, Dios protegió milagrosamente al patriarca y éste salió ileso de las llamas. Este episodio convirtió a Abraham en símbolo de la fe monoteísta y a Nimrod en símbolo de la idolatría y la persecución religiosa. Algunas leyendas afirman que Nimrod intentó combatir a Abraham con enormes ejércitos, pero fue derrotado por enjambres de mosquitos enviados por Dios. Una tradición particularmente popular sostiene que uno de estos insectos entró en su cabeza y lo atormentó durante años hasta causarle la muerte. Con el tiempo, las tradiciones identificaron a Nimrod con numerosos personajes históricos y legendarios. En algunas obras cristianas antiguas fue equiparado con Nino. En otros textos fue identificado con Zoroastro. Algunos relatos árabes lo presentan como el primer rey que llevó una corona, afirmando que recibió la idea después de contemplar una visión celestial. También se le atribuyó la fundación de numerosas ciudades de Mesopotamia, entre ellas Nínive, Edesa, Harrán y otras urbes importantes de la región. Algunas leyendas incluso afirman que introdujo la astrología, la idolatría y el culto al fuego. En la tradición islámica, aunque el Corán no menciona su nombre directamente, la mayoría de los comentaristas identifican a Nimrod con el rey que discutió con Abraham. Cuando Abraham afirmó que Dios da la vida y la muerte, el rey respondió que él también podía hacerlo. Entonces Abraham le dijo que Dios hace salir el sol por el este y le pidió que lo hiciera salir por el oeste. Según el relato, el rey quedó incapaz de responder. Las leyendas medievales de numerosos pueblos también incorporaron a Nimrod. Los armenios lo presentaban como un rey derrotado por el héroe nacional Haik. Las crónicas húngaras lo consideraban antepasado de los hunos y de los magiares. Incluso algunas fortalezas antiguas de Oriente Próximo fueron atribuidas popularmente a él, aunque en realidad fueron construidas muchos siglos después. Por todo ello, Nimrod terminó convirtiéndose en una figura legendaria universal. Para judíos, cristianos y musulmanes fue el prototipo del monarca orgulloso que desafía a Dios, persigue a los justos y pretende elevarse por encima de los límites humanos. Aunque los historiadores modernos no han encontrado pruebas de que existiera realmente, su figura dejó una profunda huella en las tradiciones religiosas y culturales de Europa, Oriente Medio y Asia Occidental durante más de 2000 años. Historiadores,
orientalistas, asiriólogos y mitógrafos han intentado durante mucho tiempo encontrar vínculos entre el Nimrod de los textos bíblicos y figuras históricas reales documentadas en Mesopotamia o sus alrededores, sin éxito. Significativamente, ningún rey con un nombre similar a Nimrod aparece en ninguna lista histórica de reyes de Sumeria, Akkad, Asiria o Babilonia, ni se ha encontrado el nombre Nimrod en ningún otro escrito de Mesopotamia o sus vecinos durante la Edad del Bronce, la Edad del Hierro o la época clásica precristiana, dado que la ciudad de Akkad fue destruida alrededor del 2200 al 2154 a.C. Las historias bíblicas posteriores que mencionan a Nimrod parecen estar inspiradas en la última etapa de la Edad del Bronce temprana. La asociación con Erech, una ciudad que perdió su importancia primordial alrededor del 2000 a.C., como resultado de las luchas entre Isin, Ur, Larsa y Elam, puede haber influido en las historias posteriores de Nimrod. Varias ruinas mesopotámicas recibieron el nombre de Nimrod por parte de los árabes musulmanes invasoras del siglo VIII, incluidas las ruinas de la ciudad asiria de Calu. Entre los intentos fallidos de vincular a Nimrod con figuras históricas, el obispo cristiano del siglo IV, Eusebio de Cesarea, identificó a Nimrod con Eseoyo de Caldea, figura descrita como el primer rey tras el diluvio por el historiador babilónico Beroso del siglo III a.C. Sin embargo, los historiadores modernos han descubierto que Caldea era un pequeño estado del sureste de Mesopotamia que no apareció hasta finales del siglo IX a.C. Más tarde, Jorge Sincelo también identificó a Eseoyo con el Nimrod bíblico. Sin embargo, al igual que Nimrod, ningún rey llamado Eseoyo aparece en los registros mesopotámicos. Más recientemente, algunos sumerólogos han sugerido conectar tanto a este Eseoyo como al rey de Babilonia y abuelo de Gilgamesh mencionado por Eliano con Enmerkar, fundador de Uruk según las fuentes cuneiformes. En 1920, J. D. Prince sugirió un posible vínculo entre el señor de Marat y Nimrod. También señaló que el Dr. Kraelin se inclinaba a relacionar históricamente a Nimrod con Lugalbanda, un rey mitológico sumerio mencionado en los textos históricos de Puebel, cuya sede estaba en la ciudad de Marat. Según Ronald Hendel, el nombre Nimrod es probablemente una deformación polémica posterior del dios asirio Ninurta, una importante divinidad de la religión mesopotámica que poseía centros de culto en varias ciudades asirias y babilónicas. Hendel sostiene además que Kush sería una interpretación errónea de Kish, una antigua ciudad mesopotámica, y no una referencia al reino africano de Kush. Las conquistas atribuidas a Nimrod en el Génesis podrían haberse inspirado en las campañas del rey asirio Tukulti-Ninurta I. El psicólogo e historiador Julian Jans también consideró a Tukulti-Ninurta I como una posible inspiración para el personaje de Nimrod. En el siglo XIX, Alexander Hislop identificó a Nimrod con Nino, un rey legendario de la tradición griega y supuesto esposo de Semíramis. Hislop llegó a sostener que Nimrod y Semíramis habían inventado el politeísmo y el culto a la diosa, además de afirmar que la Iglesia Católica era una continuación secreta de la religión babilónica. Estas teorías han sido ampliamente rechazadas por los especialistas modernos debido a errores históricos y malas interpretaciones de las fuentes antiguas. Cabe señalar que si existió una reina asiria histórica llamada Samuramat en el siglo IX a.C. y esposa del rey Samsi-Adad V, los asiriólogos consideran que esta figura histórica inspiró posteriormente las leyendas de Semíramis, sin embargo no presenta los detalles que afirma Hasli. Según la teoría de David Roul, Enmerkar, fundador sumerio de Uruk, habría sido la inspiración original de Nimrod. Roul destaca las similitudes entre el relato de Enmerkar y el señor de Arata y la historia de la Torre de Babel. Además, señala que el elemento, Kar, en Enmerkar significa cazador, lo que encajaría con la descripción bíblica de Nimrod como poderoso cazador. Otros autores han intentado identificar a Nimrod con Amrafel, el rey mencionado en Génesis 14, aunque nuevamente no existe evidencia histórica de que tal personaje haya gobernado realmente Mesopotamia o al menos con dicho nombre. Por su parte,
George Rawlinson sostuvo que Nimrod era en realidad Belus. Basó esta teoría en ciertas inscripciones babilónicas y asirias que contienen los nombres Bel-Nibru. Señaló que la palabra acadia, Nibru, proviene de una raíz que significa perseguir o hacer huir, algo que coincide con la descripción de Nimrod como gran cazador. Esta identificación también aparece en obras antiguas como las de Moisés de Courín y el libro de la abeja. En 1929, Joseph Popricha propuso identificar a Nimrod con algún gobernante de la primera dinastía de Uruk. Más recientemente, en 2002, Yigal Levin sugirió que Nimrod sería una figura compuesta basada principalmente en Sargón de Akkad y su nieto Naram-Sin. Según Levin, el nombre, Nimrod, derivaría de Naram-Sin y representaría una versión hebrea posterior de la tradición sobre los grandes reyes acadios. Levin concluye que el Nimrod bíblico no sería el reflejo directo de un personaje histórico concreto, sino una figura legendaria construida a partir de recuerdos y tradiciones relacionadas con la dinastía sargónida. Con el paso del tiempo, estas historias habrían incorporado nuevos elementos, títulos y hazañas, hasta convertirse en el poderoso cazador y constructor de ciudades descrito en el libro del Génesis. La figura de Nimrod sigue siendo una de las más enigmáticas de toda la tradición bíblica, aunque las escrituras lo presentan únicamente como un poderoso cazador y fundador de importantes ciudades de Mesopotamia. Con el paso de los siglos su imagen fue creciendo hasta convertirse en la de un gran rey, constructor de la Torre de Babel, perseguidor de Abraham y símbolo de la rebelión contra Dios. Las tradiciones judías, cristianas e islámicas añadieron numerosos relatos sobre su vida, transformándolo en un personaje legendario cuya influencia se extendió mucho más allá de las pocas líneas que le dedica la Biblia. Sin embargo, a pesar de los muchos intentos por identificarlo con reyes, dioses o héroes de la antigua Mesopotamia, hasta la actualidad no existe evidencia histórica que demuestre que Nimrod haya sido una persona real. Por ello, Nimrod permanece a medio camino entre la historia y la leyenda, un personaje que probablemente conserva el recuerdo de antiguas tradiciones mesopotámicas, pero cuya verdadera identidad continúa siendo un misterio. Y precisamente ese misterio es lo que ha mantenido vivo su nombre durante miles de años, convirtiéndolo en una de las figuras más fascinantes del mundo antiguo. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si es así, quieren más contenido como este, coméntenme y díganme qué otros personajes históricos quieren ver pronto en el canal. Nos vemos en un próximo video y adiós.